Buenos días y bienvenidos a todos los seguidores de Sunafil a través del Facebook. Mi nombre es Fabiola Rueda, soy especialista legal de la Sunafil y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el trabajo remoto. Voy a compartir mi presentación para que puedan seguirme durante esta hora que vamos a compartir. Bien, como ya lo había dicho, hoy vamos a hablar acerca del trabajo remoto y vamos a conversar acerca de las diversas disposiciones que se han establecido en torno a esta modalidad de trabajo. Para ello es necesario, en primer lugar, iniciar conociendo cuál es la base legal que ha establecido estas disposiciones. En primer lugar, pues recordemos que nos encontramos en medio de una emergencia sanitaria, que en un primer momento fue establecida por el plazo de 90 días calendarios, mediante el Decreto Supremo 008-2020-SA. Posteriormente, el Ministerio de Salud determinó que era necesario que este plazo se amplíe y se emitió en ese sentido el Decreto Supremo 020-2020-SA, que prorrogó el estado de emergencia sanitaria por 90 días calendarios más. Y no solo fue necesario establecer una emergencia sanitaria, sino que también se hizo necesario, debido ya a las graves circunstancias que afectaban la vida de las personas de nuestro país a consecuencia del brote de este virus, era necesario también declarar el estado de emergencia nacional en nuestro país, y eso se realizó mediante Decreto Supremo 044-2020-PCM. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque el trabajo remoto, que es el tema que vamos a abordar hoy, está ligado no solamente al estado de emergencia nacional, sino también a la emergencia sanitaria. Entonces, tenemos el panorama en el que nos encontramos en una emergencia sanitaria y en un estado de emergencia nacional. Para ello, debido a este estado excepcional en el que nos encontramos, era necesario también emitir normas que regularan las distintas relaciones que se puedan dar en nuestro país, ¿no? Relaciones contractuales, laborales, civiles. Entre ellas se establecieron muchas disposiciones respecto a las relaciones laborales. En ese sentido, se emitió el Decreto de Urgencia 026-2020, que estableció una serie de medidas excepcionales y temporales con el fin de colaborar a evitar la propagación del coronavirus en nuestro país. Es este decreto de urgencia el que trae consigo la implementación de esta modalidad de trabajo remoto. Este decreto de urgencia estableció disposiciones, por decirlo así, de manera general, ¿no? Tanto para el sector público como para el sector privado. Pero era necesario también emitir disposiciones en específico para el sector privado, y por eso es que se emite el Decreto Supremo 010-2020-TR. Entonces, tenemos dos normas que son las que han determinado o han establecido las disposiciones, las diversas disposiciones referentes a la aplicación del trabajo remoto. El Decreto de Urgencia 026-2020, que establece nociones generales, tanto para el sector público como privado, y el Decreto Supremo 010-2020, que establece ya disposiciones referidas mucho más al sector privado. En mérito a ello, y con la finalidad pues, de facilitar la información que estaba establecida en estas dos normas, el Ministerio de Trabajo aprobó, mediante resolución ministerial, la guía de aplicación del trabajo remoto. Entonces ya conocemos cuál es la base legal, ¿no? En dónde están establecidas las diversas disposiciones, la definición, las características. Todo lo que vamos a ir abordando a lo largo de esta hora está contenido en las normas a las que he hecho mención. Y la primera pregunta que nos podemos hacer sobre este tema es, ¿qué es el trabajo remoto? Entonces, para ello es necesario conocer su definición. El trabajo remoto está definido como la prestación de servicio subordinada que puede ser realizada por un trabajador que se encuentra en su domicilio o en su lugar de aislamiento domiciliario, y para lo cual va a utilizar cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar sus labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores se lo permita. Entonces, hay que explicar este concepto. De la definición podemos
obtener dos puntos importantes. El primero es el lugar donde se va a realizar el trabajo remoto. El trabajo remoto se puede realizar en dos lugares. En el domicilio, que es el lugar de residencia habitual del trabajador, pero también se puede realizar en el lugar de aislamiento domiciliario. Recordemos que cuando se emite o cuando se establece el estado de emergencia nacional, se establecen también una serie de disposiciones con el fin de poder colaborar o con el fin de poder ayudar a que este estado de emergencia funcione de manera correcta. Entonces, el Estado estableció una medida de aislamiento social obligatorio. En base a ello es que habían trabajadores, personas, ¿no?, que para cumplir con esta disposición del aislamiento social obligatorio no se encontraban en su domicilio por distintas razones, sino se encontraban en un lugar diferente, que no era su residencia habitual, pero que debieron permanecer allí con el fin de cumplir con esta medida obligatoria de aislamiento. Entonces, en mérito a ello es que el trabajador puede realizar el trabajo remoto tanto en su lugar de domicilio como en su lugar de aislamiento. Esa es una de las primeras características fundamentales del trabajo remoto, el lugar en donde se puede realizar. Otra de las características es los medios o mecanismos que se van a utilizar para su implementación. El trabajo remoto no solamente está ligado al tipo de trabajo que se puede realizar mediante medios informáticos, o, por ejemplo, no a través de internet, telefonía, no solamente está limitado a ese tipo de trabajo, sino que el trabajo remoto también se puede aplicar a cualquier otro tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador y que tampoco va a requerir la utilización de medios informáticos. Por ejemplo, para dar ejemplo de ambos, ¿no? Tenemos a los trabajadores que, por ejemplo, se encargan de dar soporte informático a los distintos trabajadores de una empresa. Ellos, pues, por lógica, no van a utilizar los medios informáticos, utilizarán una laptop, servicio de internet, telefonía, digamos que es el que podemos reconocer mucho más fácilmente, ¿no? Ellos pueden realizar su trabajo a través de estos medios. Pero existen otros trabajadores que sin poder usar estos medios también podrían realizar su trabajo desde su domicilio. Por ejemplo, en una empresa textil, imaginémoslo así, en una empresa textil que se dedica a confeccionar prendas, hay una trabajadora cuya función es ser costurera, ¿no? Su puesto es ser costurera. Entonces, para realizar sus funciones, para realizar sus costuras, difícilmente va a necesitar de una laptop o de internet, ¿no? El medio que ella necesitaría en este caso sería, por ejemplo, una máquina de coser. En tanto ella tenga su máquina de coser, podría desarrollar sus funciones y para ello no necesita estar en el centro de trabajo, puede realizar esas funciones desde su domicilio. Entonces, aquí hay dos ejemplos claros de que el trabajo remoto se puede aplicar tanto a labores para las cuales se necesite utilizar medios informáticos y tanto también para labores en donde no se necesitan estos medios, pero el trabajador puede desarrollar su labor sin necesidad de acudir a su centro de trabajo. Estas son características fundamentales del trabajo remoto y que lo diferencian de otra modalidad de trabajo, como por ejemplo el teletrabajo. En el caso del teletrabajo, el trabajador o el teletrabajador puede realizar su prestación de servicio desde cualquier lugar, pero es necesario la utilización de medios informáticos. Se caracteriza porque se realiza a través de medios informáticos, ¿no? Es lo que lo diferencia primordialmente de esta otra modalidad de trabajo, ¿no? Dos características fundamentales del trabajo remoto. ¿Y a quiénes se puede aplicar el trabajo remoto? El trabajo remoto se puede aplicar tanto a los trabajadores del sector público como a trabajadores del sector privado. Como ya lo dije, el decreto de urgencia 026 estableció que esta implementación se podía dar para ambos sectores. Asimismo, también se puede aplicar a aquellas personas que se desempeñan bajo modalidades formativas laborales, por ejemplo, quienes se encuentren bajo la ley 28518, ley de modalidades formativas, los practicantes preprofesionales, los practicantes profesionales, a ellos también se les puede aplicar el trabajo remoto. Y aquí también vamos a recordar otra de las medidas que trajo consigo el estado de emergencia nacional, así como trajo consigo o se impuso una medida de aislamiento social obligatorio, también se impuso una medida de cierre de fronteras, ¿no? Todas fueron una serie de medidas que con el fin de evitar el contagio, ¿no? La propagación de este virus. Entonces, ante esta medida de cierre de fronteras, existían personas que por diversos motivos
y por el cumplimiento, para poder dar cumplimiento a esta medida, ya no pudieron ingresar al país. Entonces, para estos trabajadores que ya no pudieron ingresar al país como consecuencia de esta medida del cierre de fronteras, también para ellos es aplicable el trabajo remoto. Y como lo había dicho cuando conversábamos de la base legal, el trabajo remoto está muy ligado a la emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque la vigencia del trabajo remoto tiene incidencia en la vigencia de la emergencia sanitaria. En tanto dure la emergencia sanitaria, se puede aplicar el trabajo remoto, ¿no? En la actualidad, la emergencia sanitaria ha sido establecida hasta el 7 de septiembre. Quiere decir que hasta esa fecha se podría aplicar trabajo remoto, con la salvedad, ¿no?, de que así como en un primer momento el Ministerio de Salud estableció que era necesario prorrogar el estado de la emergencia sanitaria, también podría ser que determine que es necesario una nueva ampliación y emita una norma al respecto, ¿no? Entonces, podría darse esa salvedad o que se emita tal vez una norma que expresamente señale que el trabajo remoto va a ampliar su vigencia, ¿no? Pero al día de hoy, la vigencia de la emergencia sanitaria es hasta el 7 de septiembre y hasta esa fecha se puede aplicar el trabajo remoto. ¿Y qué debería hacer un empleador que requiere la aplicación del trabajo remoto? Lo primero que tendría que hacer es identificar qué trabajadores cumplen labores que pueden desarrollar sin presentarse o sin hacer una labor presencial en el centro de trabajo, ¿no? Vamos a seguir con los ejemplos que he dado al inicio, ¿no? Yo soy empleador, mi empresa es textil, yo determino, por ejemplo, que las personas, los trabajadores que brindan soporte informático, que las trabajadoras, por ejemplo, que realizan costuras, que, por ejemplo, los trabajadores de recursos humanos, quien elabora las planillas, yo determino, identifico que esos puestos de trabajo bien podrían realizarse sin la necesidad de que los trabajadores se presenten en el centro de trabajo. Entonces, una vez que yo, empleador, identifico cuáles son esos puestos, entonces procedo a comunicarle a mis trabajadores que se ha decidido modificar el lugar de la prestación de sus servicios. ¿Y a través de qué soporte se puede realizar esta comunicación? Esta comunicación se puede realizar a través de soporte físico, un documento escrito, pero dado la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, hay que hacer hincapié en que el empleador en todo momento debe tratar de privilegiar el uso de medios informáticos o de soporte digital. En este caso lo puede hacer a través de correo electrónico, de aplicaciones de mensajería instantánea, de redes sociales u otros. Aquí es importante también que el empleador tenga en cuenta que debe elegir un soporte digital que le permita poder establecer o acreditar que en efecto ha comunicado a sus trabajadores la modificación y que también el trabajador pues no ha tenido acceso, ha podido tomar conocimiento verídico, expreso de que se ha modificado su lugar de prestación de servicios. Por ejemplo, un acuse de recibo en el caso de los correos electrónicos. Y en esta comunicación, ¿no?, digámoslo así, en este aviso, en esta comunicación que el empleador emite a los trabajadores a los cuales les va a aplicar el trabajo remoto, debe tener un contenido. Y ese contenido en específico fundamentalmente requiere 4 aspectos principales. El primero de ellos, establecer cuál va a ser la duración de la aplicación del trabajo remoto, ¿no? Allí le diré si, por ejemplo, se va a aplicar el trabajo remoto desde el 1 de julio al 31 de julio, ¿no? Estableceré cuál es el periodo de duración en que voy a aplicar el trabajo remoto a este trabajador. Además de ello, voy a establecer cuáles van a ser los medios o mecanismos para su desarrollo y cuál de las partes se va a encargar de proveer estos medios. Eso lo vamos a hablar más adelante, también vamos a conversar en específico acerca de estos puntos. Y por último, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables, porque hay que tener en cuenta que el empleador tiene un deber de prevención, una obligación en cuanto a la prevención de sus trabajadores. Y esto no va a variar por el hecho de que los trabajadores ahora laboren de manera remota. Entonces, en conclusión, con la sola comunicación del empleador a través de los medios descritos, ¿no?, ya sea por soporte físico o por soporte digital, constituye ya constancia para los trabajadores de que se ha modificado el lugar de la prestación de sus servicios. Entonces, hasta aquí ya habíamos dicho, ¿no?, acá habíamos señalado
¿no? Que el empleador tenía que comunicar cuáles iban a ser esos medios o mecanismos para el desarrollo de la aplicación del trabajo remoto. Entonces, ya lo hemos adelantado, estos medios pueden ser tanto equipos o medios informáticos, como el ejemplo que ya les había puesto, en el caso de las personas, por ejemplo, de mis trabajadores que se encarguen de hacer soporte informático, pues ellos necesitarán una laptop, necesitarán internet, teléfono, servicio de telefonía tal vez para estar en constante comunicación con los usuarios de la empresa. Entonces, ellos van a necesitar esos equipos y medios informáticos, pero no solo esos, como ya lo expliqué, sino también otros de cualquier otra naturaleza que el trabajador necesite. En el caso, por ejemplo, de la trabajadora que se dedica a la costura, necesitará como equipo su máquina de coser, los hilos que necesite tal vez, entre otros. Entonces, hay que tener en claro que en el trabajo remoto no hay que solamente centrarnos o limitarnos en la idea del uso de medios informáticos, porque el trabajo remoto va mucho más allá de eso, como ya lo he venido explicando. Estos medios pueden ser proporcionados tanto por el empleador como por el trabajador. Y así, ¿no? Como ya lo mencioné, en la comunicación se tiene que señalar quién va a proveer estos medios, si va a ser el empleador o va a ser el trabajador. En los casos en que los medios sean proporcionados por el trabajador, las partes, empleador y trabajador, podrían llegar a un acuerdo de compensación por los gastos que se deriven del uso de estos mecanismos, ¿no? Entonces, esto ya queda a acuerdo, a un pacto entre las partes de que puedan decidir o acordar que se emita una compensación. Y en el trabajo remoto existen una serie de obligaciones, y no solamente para el empleador, sino para el trabajador, para ambas partes, ¿no? La relación laboral está conformada por dos partes, empleador y trabajador. Para ambas, cada una de ellas tiene obligaciones que debe cumplir. Primero aquí vamos a ver las obligaciones del empleador. ¿Cuáles son esas obligaciones que tiene el empleador cuando implementa el trabajo remoto? La primera de ellas es que hay que tener en cuenta que el hecho de modificar el lugar de prestación de servicios no implica una afectación a la naturaleza del vínculo laboral. La naturaleza del vínculo laboral va a seguir siendo la misma. Si mi contrato era indeterminado, yo seguiré siendo un trabajador a tiempo indeterminado. Si mi contrato era un contrato a plazo fijo, seguiré siendo un trabajador con un contrato a plazo fijo. Esto no tiene por qué variar ni por qué verse afectado. La naturaleza del vínculo laboral y todo lo que implica ello va a seguir intacto. Lo único que se va a modificar aquí es el lugar donde yo voy a prestar mis servicios. Otro punto importante aquí es la remuneración. El hecho de modificar el lugar de trabajo, de aplicar el trabajo remoto, no implica por sí una reducción de la remuneración. Ojo, ¿no? Hay que esto tenerlo muy en cuenta. Recuerden que reducir la remuneración de manera, si el empleador reduce la remuneración, está cometiendo una infracción. Adicional a ello, de que puede también ser en la vía judicial el trabajador seguir su procedimiento por un acto hostil. Entonces, hay que tener en cuenta esto muy bien, tanto empleador como trabajador. Empleador para que cumpla con sus deberes y el trabajador que lo conozca para que pueda exigir el cumplimiento de sus derechos. Entonces, como regla general, la reducción no se tiene por qué ver afectada por el cambio de un trabajo presencial a un trabajo remoto, salvo aquellas que se encuentren vinculadas, aquellas condiciones económicas que se encontraban vinculadas a la asistencia al centro de trabajo. Por ejemplo, a mí, mi empleador me brindaba una condición económica que cubría razonablemente, por ejemplo, mi pasaje, ¿no? Mi traslado desde mi domicilio hasta mi centro de trabajo. Como yo ya no voy a hacer labor presencial, entonces ese monto, esa condición económica ya no se me va a otorgar, puesto que ya no voy a hacer ese traslado que hacía antes, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una excepción. Pero la regla, hay que tenerlo muy en claro, es que la remuneración no se tiene por qué ver afectada por el cambio o la modificación del lugar de trabajo. La siguiente de las obligaciones, bueno, está ligada a lo que ya habíamos establecido, que era, ¿no?, que el empleador debe comunicar a sus trabajadores que ha decidido cambiar el lugar de prestación de servicios para implementar el trabajo remoto, ¿no? Eso es parte de lo primero que debe hacer el empleador, ¿no? Identifica los puestos, comunica al trabajador la decisión de cambiar. Y también, como ya lo habíamos dicho, el informar al trabajador sobre las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que debe observar. Esta en específico la vamos a ver también más adelante
conforme vayamos avanzando. Hay que detenernos un poco en esta obligación, que es la asignación de labores al trabajador, porque es importante. El empleador tiene que, una vez que ya ha decidido, ¿no? Ya implementó el trabajo remoto para sus trabajadores y les comunicó que van a realizar trabajo remoto, debe asignar las labores que el trabajador va a realizar. Y no solamente eso, sino que tiene que establecer cuáles van a ser los mecanismos de supervisión y reporte durante la jornada laboral. ¿Y por qué es importante? Porque luego no va a poder imputar un incumplimiento a las obligaciones laborales si es que no ha establecido y no ha comunicado expresamente a sus trabajadores cuáles van a ser los mecanismos de supervisión y la forma en que tienen que reportarse dentro de su jornada laboral. Entonces, si el empleador no me comunicó a mi trabajador formalmente a través de qué medios me va a supervisar y cuál va a ser la forma en que yo tengo que reportar mis avances, el cumplimiento de mis labores, luego no podría imputarme un incumplimiento de mis obligaciones laborales. ¿Ok? Esta obligación que sigue está muy ligada a una de las formas en que se puede, o uno de los medios que se pueden utilizar para el trabajo remoto, en el caso de la utilización de medios informáticos. ¿Por qué? Porque si el trabajador, si yo he decidido en nuestro ejemplo, en uno de nuestros ejemplos que nos va a servir de guía durante todo este tiempo que vamos a conversar, en el caso de los trabajadores que realizan el soporte informático de la empresa, por ejemplo, ellos, cuando realizaban su trabajo presencial, tenían acceso a distintos sistemas, plataformas, ¿no? Para poder, pues, brindar el soporte necesario a los distintos trabajadores de la empresa. Entonces, si yo empleador ahora decido que ellos van a realizar su labor de manera remota, lógicamente tengo que brindarle las facilidades a esos accesos, a esos sistemas, a esas plataformas, para que puedan desarrollar su trabajo de la misma manera, pero ahora pues no desde su domicilio o su lugar de aislamiento. Y ligado a eso está, por ejemplo, ¿no? Yo empleador decidí que mis trabajadores que realizan soporte informático hagan trabajo remoto, pero también evidencio que mientras que antes de repente solamente mis sistemas, mis plataformas se utilizaban en el centro de trabajo, de esas 10 personas, imaginemos que hacían esta labor de soporte, ahora voy a tener mis sistemas, mis plataformas abiertos en 10 domicilios distintos, ¿no? Entonces, eso podría llevar de repente al empleador a tomar precaución y decir, yo necesito contar con un sistema, con una plataforma mucho más segura, ¿no? Para que no me traiga inconvenientes esto. Entonces, decido como empleador de repente implementar nuevas plataformas, nuevos aplicativos. ¿Puedo hacerlo como empleador? Claro, puedo hacerlo. Pero dado a que estas plataformas son distintas a las que los trabajadores venían utilizando, debo previamente brindar la capacitación necesaria respecto a la implementación de estos nuevos sistemas. Entonces, estas son las obligaciones que debe cumplir el empleador para la implementación del trabajo remoto. Y así pues, como el empleador tiene obligaciones, el trabajador también tiene por su parte obligaciones que cumplir. En primer lugar, y muchas de ellas están ligadas, van de la mano con obligaciones del empleador. La primera de ellas, por ejemplo, aquí habíamos mencionado que una obligación del empleador era brindar las facilidades para el acceso a sistemas y plataformas, ¿cierto? ¿Eso con qué obligación va ligada del trabajador? Pues va ligada a que el trabajador debe cumplir también. Ok, yo tengo derecho, ¿no? Mi empleador tiene la obligación de brindarme las facilidades para ingresar, para tener los accesos a esas plataformas. Y yo como trabajador tengo a la par la obligación de garantizarle a mi empleador la confidencialidad de los datos que me está brindando y la protección de la información a la que voy a tener acceso. Entonces, estas dos obligaciones del empleador y del trabajador van de la mano, no se complementan entre sí. Otra de ellas es el cumplir las medidas y condiciones de seguridad. Igual, acá lo habíamos dicho, el empleador tiene la obligación de establecer medidas y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo para sus trabajadores. Si el empleador ha implementado, ¿no? me ha comunicado diversas recomendaciones que yo debo seguir con el fin, pues, de procurar la salvaguarda de mi salud, entonces yo como trabajador tengo la obligación de cumplir con estas medidas, con estas recomendaciones que mi empleador me está comunicando. En la siguiente obligación, el tema de la jornada de trabajo es muy importante.
Y es muy importante bajo la visión de las dos partes de la relación laboral, del empleador y del trabajador. Del empleador, porque el empleador debe entender que no porque su trabajador esté realizando trabajo desde su domicilio, por ejemplo, quiere decir que el trabajador va a estar a su disposición las 24 horas del día. Recordemos que la jornada de trabajo es el tiempo, ¿no?, por el que el trabajador se encuentra a disposición de su empleador para realizar las funciones, pues, para las que ha sido contratado. Entonces, durante esa jornada. Y de la parte de los trabajadores, entender también o saber que deben estar disponibles durante esa jornada también para las coordinaciones que de carácter laboral resulten necesarias, ¿no? Entonces, aquí viene de ambas partes. El empleador, de saber que su trabajador tiene una jornada máxima que no puede exceder y que de incumplir esto estaría cometiendo una infracción, y del trabajador de saber que debe estar disponible durante esta jornada y además que tiene el derecho, ¿no?, de que no se excedan estas jornadas, y de ser así tiene el derecho a denunciarlo por el incumplimiento a las disposiciones en cuanto a jornada de trabajo. Otra de las obligaciones es cumplir con la prohibición de subrogación de funciones, porque recordemos pues que uno de los elementos primordiales de la relación laboral es la prestación personal de servicios. A mí me contrataron para que yo realice la prestación de mis servicios y por tanto no puedo subrogar mis funciones a un tercero. Y la siguiente obligación también está ligada a otra obligación del empleador. Recuerdan, señalamos que el empleador debía asignar labores a sus trabajadores y establecer cuáles iban a ser sus mecanismos de supervisión y reporte. Entonces, si ya mi empleador, por ejemplo, determinó que yo voy a hacer, no sé, yo elaboro informes respecto de expedientes, imaginémoslo, ¿no? Y mi empleador me ha asignado que de repente no al día yo debo tener 4 informes y que la hora de reportar el cumplimiento de mis funciones es a las 4 de la tarde, porque mi jornada es de 8:30 a 5:30. Estoy dentro de mi jornada la hora en que debo reportar. ¿Cuál es la obligación del trabajador en este caso? Bueno, pues entregar el avance, ¿no?, de las funciones que se le han encomendado y reportar al encargado en los horarios establecidos, ¿no? Si a mí me dijeron que yo al día debía hacer 4 informes y entregarlos a las 4 de la tarde, entonces yo a las 4 de la tarde tengo la obligación de reportar los 4 informes que por el día se me han encargado. Un ejemplo, ¿no?, para hacerlo más fácil de entender. Participar de los programas de capacitación que disponga el empleador. Esta es una obligación que no es de ahora, ¿no? Los trabajadores tienen la obligación de participar en los programas de capacitación que dentro de la jornada laboral establecida se hayan fijado. Y el último de las obligaciones está ligada a la entrega y reporte, ¿no? Como ya lo dijimos, si el empleador fijó cuál iba a ser el medio para entregar, para reportar mis obligaciones, entonces él podría, ahora sí de repente, yo podría tener inconvenientes si es que no cumplo con hacer esos reportes. Por eso es muy necesario que el trabajador informe de cualquier desperfecto en los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto. Y aquí es importante, por ejemplo, que los trabajadores, si toda comunicación de repente es a través de correo electrónico, entonces si yo, por ejemplo, necesitaba en el caso de esta señorita que hace informes, ¿no?, o joven que hace los informes de expedientes, y de repente, no sé, necesitaba una laptop y se averió. Entonces, yo podría enviar un correo, o si las comunicaciones de repente son por WhatsApp, informar de manera inmediata a mi empleador el desperfecto de estos medios. ¿Con qué fin? Con el fin de que el empleador conozca por qué es que no voy a poder reportar el cumplimiento de mis obligaciones, porque previo a ello ya te informé a ti, empleador, de que ha habido un desperfecto en el medio que yo utilizo para poder cumplir con mis funciones. Entonces, todas estas obligaciones, como nos hemos podido dar cuenta, son consecuencia la una de la otra y deben ser muy bien conocidas para evitar futuros inconvenientes. Y aquí habíamos señalado, pues, ¿no?, que una de las obligaciones del trabajador era estar disponible durante la jornada de trabajo. Entonces, es importante también hablar acerca de la jornada de trabajo. Lo primero que hay que dejar sentado es que la jornada laboral, tenemos una jornada laboral máxima constitucionalmente establecida, y esta es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y esta es la jornada laboral máxima.
El hecho de que se esté realizando ahora estos trabajos de manera remota no implica una inobservancia a esta jornada máxima legalmente establecida. No, seguirá aún cuando yo realice trabajo desde mi domicilio, por ejemplo, yo no puedo exceder la jornada máxima. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la jornada ordinaria de trabajo en el trabajo remoto? Es la misma, la que tenía yo antes de iniciar con esta modalidad. Si mi jornada de trabajo de manera presencial era de 8:30 a 5:30, pues esa seguirá siendo mi jornada de trabajo en la realización del trabajo remoto. Salvo que hubieran pues las partes reconvenido con ocasión de esta implementación que va a haber una variación en la jornada. Y esto es una causa de este segundo punto que podemos visualizar aquí, en que las partes, hay que tener en cuenta que la mayoría está realizando trabajo remoto desde su domicilio. Entonces, digámoslo así, que hay un conflicto, por así decirlo, entre la vida laboral y la vida personal de los trabajadores. Es por ello que se da la permisibilidad de que las partes, empleador y trabajador, puedan acordar que la jornada se va a distribuir en los horarios que mejor se adapten a las necesidades del trabajador, ¿no? Esto está, ojo, sujeto a un acuerdo entre empleador y trabajador. Si no se llegara a ese acuerdo, entonces la jornada va a seguir siendo la misma que yo venía cumpliendo antes de que se implemente el trabajo remoto. Esta distribución o esta jornada, al igual que cuando realizaba trabajo presencial, debe respetar el máximo de 6, debe respetar mi descanso semanal obligatorio. Porque así como no se ha perdido o no se debe vulnerar la jornada máxima establecida, tampoco se debe vulnerar el derecho del trabajador a su día de descanso. Entonces, en conclusión, y para reforzar lo que ya habíamos dicho, pues no, el trabajador remoto debe estar disponible durante su jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral, ¿no? Debe estar durante su jornada alerta a las distintas disposiciones que su empleador le pueda comunicar para el ejercicio de sus funciones. Entonces, hasta aquí ya hemos podido conocer, ¿no? ¿Qué es el trabajo remoto? ¿Cuáles son las características principales que caracterizan a esta modalidad de trabajo? Y nos hemos podido dar cuenta que todos estos han sido disposiciones establecidas con el fin de salvaguardar la vida de los trabajadores y de la ciudadanía en general, porque lo que se busca es evitar la propagación del COVID-19. Entonces, el Ministerio de Salud ha determinado que existe cierto grupo de personas, ¿no?, llamado grupo de riesgo, ¿no?, el famoso grupo de riesgo, por ejemplo. ¿Y qué es el grupo de riesgo? ¿Cómo podemos definir al grupo de riesgo? El grupo de riesgo lo podemos definir como aquel conjunto de personas que presentan características asociadas a vulnerabilidad y riesgo de complicaciones al contagiarse del COVID-19. Es decir, son personas que por su edad o por el padecimiento que puedan tener son mucho más vulnerables a que se complique el COVID-19 de contagiarse. La resolución ministerial 448-2020-MINSA ha establecido cuáles son las personas o cuáles son quienes integran este grupo de riesgo. Por edad, en primer lugar, como lo dije, ¿no?, se puede determinar por edad o por un padecimiento. Por edad, pertenecen al grupo de riesgo las personas mayores de 65 años. Y en el caso de padecimientos, quienes cuenten con comorbilidades como, por ejemplo, hipertensión arterial refractaria, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, asma en su condición de moderado grave, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, obesidad con IMC de 40 o más, u otros estados de inmunosupresión. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el empleador? El empleador lo que debe hacer aquí es, de todo su grupo de trabajadores, lo que va a hacer es identificar si cuenta en su centro de trabajo con trabajadores que pertenezcan a este grupo de riesgo. ¿Y por qué debe hacer esa identificación? Porque él está en la obligación de dar prioridad de trabajo remoto para estos trabajadores que integran este grupo de riesgo.
Ahora, si por la naturaleza de las funciones no es posible que estos desarrollen trabajo remoto, entonces se les deberá otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior, con la salvedad que el empleador, bueno, puede disponer exonerar al trabajador de la referida compensación. Y un punto importante respecto de los trabajadores en el grupo de riesgo es hablar de la declaración jurada de asunción de responsabilidad. Para hablar de esta declaración jurada, particularmente yo creo que hay que establecer o marcar dos etapas para que se pueda entender y se pueda dejar claro en qué momento es que un trabajador perteneciente al grupo de riesgo puede presentar labor de manera presencial. Aquí hemos visto que el trabajador que pertenece al grupo de riesgo se le debe dar prioridad para el trabajo remoto o una licencia con goce de haber. Correcto. ¿Qué pasa? Cuando se emite la norma, el decreto de urgencia 026-2020, que es el que es digamos, la norma madre, digámoslo así, de la implementación del trabajo remoto, cuando se emite esta norma, para los trabajadores que pertenecían a este grupo de riesgo, para ellos, las únicas opciones eran o realizan trabajo remoto o se les otorga una licencia con goce de haber. Entonces, con la emisión de la implementación del trabajo remoto, de la norma que implementa el trabajo remoto, solo existía estas dos opciones. Trabajo remoto, licencia con goce. No había forma de que un trabajador, o no debía haber forma en que un trabajador que pertenecía al grupo de riesgo labore de manera presencial en un centro de trabajo. Bien, conforme va avanzando el transcurrir de los meses, se emite el Decreto Supremo 083-2020-PCM. Este Decreto Supremo, en una de sus disposiciones, estableció la posibilidad de que esos trabajadores que pertenecían al grupo de riesgo pudieran laborar si voluntariamente así ellos lo querían, ¿no? O sea, no debía mediar coacción, no debía mediar amenaza, mucho menos violencia para que el trabajador decida realizar labor de manera presencial. Entonces, esta norma trae consigo la posibilidad de que un trabajador que pertenece al grupo de riesgo pudiera realizar labor presencial. ¿Cómo? Mediante la presentación de una declaración jurada de asunción de responsabilidad. Pero esta norma también establecía que para ello, para que se realice esto, el Ministerio de Trabajo, ¿no?, que esta declaración jurada debía guardar ciertas características que el Ministerio de Trabajo debía establecer. Entonces, en tanto no se estableciera o en tanto el Ministerio de Trabajo no emitiera esta norma, ¿no?, con esa declaración jurada, no podía aún los trabajadores en grupo de riesgo poder realizar labor de manera presencial. Posteriormente ya, a través de la resolución ministerial 099-2020-TR, y para efectos de que puedan conocer y puedan marcar etapas, ¿no?, esta RM fue publicada el 27 de mayo del 2020 en el Diario Oficial El Peruano. Esta RM aprueba el formato de declaración jurada de asunción de responsabilidad. Y no solo ello, sino que establece un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que los trabajadores deben continuar o deben seguir para presentar esta declaración jurada de asunción de responsabilidad? Por ejemplo, ellos, previo a presentar esta declaración jurada, deben solicitar un certificado de aptitud. Quiere decir que es el médico responsable de la vigilancia de la salud o quien haga sus veces en el centro de trabajo quien bajo criterio médico va a determinar si ese trabajador está en condiciones de desarrollar trabajo presencial y autorizará la realización de las labores presenciales. Con este certificado de aptitud, recién el trabajador puede presentar su declaración jurada de asunción de responsabilidad para poder realizar labor presencial. Es decir, para que quede claro, solo con la entrada en vigencia de esta RM, de la RM 099, los trabajadores que pertenecían al grupo de riesgo podían ya prestar servicios de manera presencial, siempre y cuando pues no lleven a cabo el procedimiento que ya señalé. Ahora, eso no quiere decir que porque el trabajador ya presentó su declaración jurada de asunción de responsabilidad, el empleador se desliga de todo tipo de obligación. No, sin perjuicio de ello, el empleador va a mantener la responsabilidad por la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores.
Entonces, estos son puntos que hay que tener muy en cuenta, sobre todo los empleadores, al momento de determinar si el trabajador o el médico, en este caso el médico responsable, si el trabajador va a determinar, se puede realizar de nuevo labores presenciales. Otro punto importante que menciona la resolución ministerial emitida por el Ministerio de Salud es en cuanto a las madres gestantes. ¿Qué pasa? Bueno, pues en el caso de las madres gestantes o aquellas que todavía se encuentran en periodo de lactancia, preferentemente se debe implementar el trabajo remoto para ellas. Yo, empleadora, tengo trabajadoras que están en periodo de gestación o que están en periodo de lactancia, debo de manera prioritaria preferir, sobre todas las otras formas, darles trabajo remoto. Si es que no fuera posible, porque la naturaleza de su labor de repente no lo permite, entonces yo, empleador, debo asegurarme que en su labor no estén ubicadas en áreas de exposición al público. Adicional a ello, lo que sí podrían tener en cuenta las trabajadoras gestantes es si, por ejemplo, soy una trabajadora gestante que mi embarazo de repente es muy riesgoso, entonces puedo recurrir al médico encargado, ¿no?, de la vigilancia de la salud de los trabajadores para que él analice, no evalúe mi caso particular, porque recordemos que indistintamente de esto, el empleador tiene la responsabilidad de velar no solamente por la salud de esa madre gestante, sino porque el embarazo, ¿no?, llegue a buen término, por el desarrollo del embrión en este caso. Entonces, si existe una particularidad en donde es un embarazo ya riesgoso, la recomendación sería que estas trabajadoras puedan presentar su caso a los médicos encargados de la vigilancia de la salud para que se determine que en este caso pues no pueden de repente realizar labor de manera presencial. Así también como se han fijado pautas para las trabajadoras gestantes, también se han fijado disposiciones en cuanto a los trabajadores con discapacidad. Para los trabajadores con discapacidad también se les puede implementar el trabajo remoto, siempre pues, igual que en los demás casos, que la naturaleza de sus labores sea compatible con la modalidad del trabajo remoto, pero en este caso debe haber un acuerdo entre trabajador y empleador de la aplicación del trabajo remoto. Y esta medida, este beneficio, no solamente se limita al trabajador que tiene una discapacidad, sino a trabajadores hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad que tengan bajo su cuidado una persona con discapacidad con diagnóstico de COVID o que pertenece al grupo de riesgo. Yo, por ejemplo, no soy madre trabajadora, tengo un hijo que tiene una discapacidad y además de ello ha contraído COVID. Entonces, a mí yo podría beneficiarme con la aplicación o la implementación del trabajo remoto porque conforme a lo establecido, ¿no?, también es aplicable en este caso. De ser el caso y que también no se puede aplicar el trabajo remoto, entonces se les puede brindar una licencia con goce de haber sujeta a compensación. Y como ya lo habíamos venido señalando, en este caso, el empleador no pierde o no se desliga del principio de prevención establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. El empleador está en la obligación de continuar velando por la seguridad de sus trabajadores. En este caso, ¿qué es lo primero que debería hacer pues el empleador? Es identificar cuáles son los riesgos a los que va a estar expuesto el trabajador. Podríamos, por ejemplo, tener en cuenta los riesgos, las fatigas visuales, mentales, el contacto que va a tener con los distintos medios que va a utilizar. Entonces, una vez que él ha podido identificar cuáles son estos riesgos, tiene que informar a esos trabajadores qué medidas debe observar para eliminar o reducir esos riesgos. ¿Y cómo lo puede hacer? Como ya lo habíamos señalado también, en esta emergencia sanitaria lo que se busca es privilegiar la utilización de las tecnologías de la información. Y en ese sentido, pues, es que el empleador puede usar en este caso de repente el correo electrónico para enviar constantemente infografía, comunicados, ¿no?, respecto de cuáles son esas recomendaciones que debe seguir el trabajador, no solamente en cuanto a sus funciones en específico, sino también en cuanto al brote del COVID-19, ¿no? De repente infografías constantemente sobre el correcto lavado de manos, sobre la ventilación de los ambientes en general. Y a consecuencia de ello, bueno, también especificarle a los trabajadores cuáles son los canales a través del cual el trabajador puede comunicarle sobre los riesgos que identifique o de los accidentes de trabajo que pudieran haber ocurrido, ¿sí?
Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta en cuanto a la prevención de los trabajadores en la seguridad y salud en el trabajo. Bien, hasta aquí hemos concluido una parte de nuestra conversación, de mi intervención en el sentido de los conceptos generales, digámoslo así, las características generales del trabajo remoto. Antes de continuar, les recuerdo de que todas las consultas que puedan tener las vamos a absolver al final, lo voy a absolver al final, no pierdan cuidado para poder continuar y no perder el hilo, ¿no?, de la intervención, de mi intervención. Pero todas sus consultas van a ser atendidas al final, entonces los invito a que puedan seguirlas formulando para al final tener un espacio de la solución de ellas. Bien, nos hemos podido dar cuenta de que a lo largo de esta emergencia sanitaria y de estado de emergencia nacional se han emitido una serie de disposiciones, muchas de ellas en materia sociolaboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para ello, SUNAFIL, como ente rector en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, ha permanecido atento y vigilante a través de la inspección laboral para poder evidenciar los incumplimientos que se pudieran estar dando en el marco del estado de emergencia nacional o emergencia sanitaria. Para ello era necesario pues emitir un documento, ¿no?, un instrumento normativo que señale cuáles van a ser las pautas que se va a seguir en la inspección del trabajo para determinar posibles incumplimientos, ¿no? Para ello se ha emitido el protocolo 005-2020-SUNAFIL-INI, que pues debido a las constantes modificaciones que hay en las normas, está en la versión 2 a la fecha. ¿Y qué hay que tener en cuenta aquí? Lo primero, que durante la emergencia sanitaria y nacional, la Inspección del Trabajo sigue y continúa ejerciendo sus funciones de vigilancia y cumplimiento de las normas sociolaborales. No solo de las, en general se venían verificando, fiscalizando antes de la pandemia, sino también esas medidas excepcionales o temporales que se han establecido con ocasión del estado de emergencia. Entonces, la inspección continúa en sus funciones en la vigilancia de estas normas. Ahora, en mérito pues a que se debe dar una prioridad o privilegiar las tecnologías de la información con el fin de evitar la propagación del coronavirus, es que el sistema de inspección del trabajo va a utilizar mucho las tecnologías de la información. Entonces, va a ejercer sus funciones de manera virtual y de manera presencial también cuando el caso así lo requiera, pero de una forma más restringida, ¿no?, a través de las tecnologías de la información, como llamadas telefónicas, correos electrónicos, ya lo vamos a ver un poco más adelante. En este caso, en medio de esta emergencia sanitaria, el sistema de inspección de trabajo va a priorizar el ejercicio de sus facultades. Ojo, priorizar no quiere decir que solamente va a desarrollar fiscalización respecto de estos puntos. Esta no es una lista cerrada, ¿no? Pero hay una priorización respecto de estos temas. ¿Cuáles son? Accidentes de trabajo seguidos de muerte, verificación de hechos de despidos arbitrarios, y el punto 3 ya es ligado al estado de emergencia sanitaria, que es la verificación de hechos de aquellos trabajadores que brinden una prestación laboral en bienes y servicios no esenciales. Hay que tener en cuenta aquí que cuando un inspector va a iniciar de repente, ¿no?, su labor inspectiva, lo que va a verificar en primer lugar es, uno, ¿qué actividad realiza la empresa? ¿No? Determinada qué actividad realiza la empresa tiene dos caminos. Puede determinar que la empresa desarrolle una actividad permitida de desarrollarse, porque recordemos que hubieron actividades que siempre se han mantenido porque son servicios esenciales, como por ejemplo la salud, ¿no?, es un servicio esencial, entonces estas estaban permitidas de desarrollarse. O actividades que ya han sido autorizadas, ¿no? Recordemos que en la reanudación de actividades estamos ya en la fase 3. Entonces, ante identificada la actividad que realiza la empresa, pueden haber dos caminos, ¿no? Repito. Uno, que la empresa esté realizando una actividad permitida, o dos, que la empresa esté realizando una actividad no permitida, no autorizada. Entonces, se va a hacer una verificación de estos trabajadores. En los primeros, ¿no?, si se verificó que es una actividad que en efecto está permitida de desarrollarse, entonces se verificará que la empresa esté cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos por el MINSA, ¿no? Y de ser el caso, se determina que la empresa está desarrollando una actividad que no está permitida, que no es esencial, que no está autorizada, y aún así
está haciendo que sus trabajadores presten servicios. Ojo que esto es una infracción muy grave, ya lo vamos a ver, pero en este caso, pues sí, lo que va a hacer es determinar que en efecto hacer de repente una paralización de las tareas, un cierre temporal, si así lo amerita, porque pues está infringiendo, ¿no?, las disposiciones que en mérito de la emergencia sanitaria se han realizado. Entonces, a eso se refiere esta verificación de hecho de estos trabajadores, ¿no? Determinar si el trabajador está realizando una labor permitida o una labor no permitida. El punto 4, muy ligado al tema que hemos abordado el día de hoy, que es la aplicación del trabajo remoto en los trabajadores dentro del grupo de riesgo, ¿no? El inspector va a verificar, identifica, por ejemplo, que dentro de los trabajadores existen trabajadores dentro del grupo de riesgo que están realizando labor presencial, ¿no? Entonces, allí hay una inaplicación del trabajo remoto. Bien, entonces eso es lo que se va a verificar, ¿no? Que el empleador haya cumplido con identificar si tiene trabajadores pertenecientes al grupo de riesgo y que para ello se priorizó la aplicación del trabajo remoto. Y consecuentemente, en el punto 5, si es que no se podía otorgar el trabajo remoto, entonces que se otorgó la licencia con goce de haber. Y de ser el caso que encuentre a un trabajador en que pertenece al grupo de riesgo laborando de manera presencial, pues entonces el empleador tendrá que acreditar que existe, porque recordemos, ¿no?, ya lo vimos, la única forma de que un trabajador que pertenece al grupo de riesgo realice labor presencial es que haya presentado su declaración jurada de asunción de responsabilidad. Entonces, si el inspector encuentra este hecho, va a verificar que en efecto exista la declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria y que pues se haya emitido conforme al procedimiento que ya en su momento les expliqué. Y bueno, luego los otros puntos, ¿no? Verificará huelgas o paralizaciones, actos de hostilidad y hostigamiento sexual, entre otros, porque, repito, esta no es una lista cerrada, ¿no? Y bueno, en el marco de la labor inspectiva, ¿no?, la inspección puede apoyarse o coordinar con diversas otras instituciones, porque es importante trabajar de la mano o articuladamente con otros órganos del sector público, como la Policía Nacional, el MINSA, el Ministerio Público, las municipalidades o los gobiernos regionales. En cuanto a las modalidades de actuación inspectiva, aquí hay que tener en cuenta algo importante, ¿no? Cuando el inspector se le asigna una orden de inspección, este inspector da inicio a sus actuaciones inspectivas y lo puede hacer a través de 4 modalidades, ¿no? A través de requerimiento de información, de visita al lugar del centro de trabajo, de comparecencia o de comprobación de datos. ¿Y a qué están referidos estos puntos? Bueno, en primer lugar, el requerimiento de información, pues es cuando el inspector requiere, ¿no?, valga la redundancia, al sujeto inspeccionado, cierta información para poder desvirtuar ciertos incumplimientos que se le puedan estar imputando. En el marco de la emergencia sanitaria, este requerimiento se puede realizar, ¿no?, utilizando las tecnologías de la información habilitadas por SUNAFIL, como por ejemplo la casilla electrónica, llamadas telefónicos, correos electrónicos, WhatsApp, videoconferencias, entre otros, de tal forma que a través de estos medios pueda requerir la información que necesita. Otra de las modalidades de la actuación inspectiva es la visita de inspección a los centros de trabajo. Entonces, ¿cómo se da esta visita de inspección? ¿Qué es la visita primero? Bueno, la visita es cuando el inspector, ¿no?, se constituye en el centro de trabajo para verificar in situ cuáles son, si es que existen incumplimientos o no, a las normas sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo. Aquí hay que recordar que el inspector está facultado para ingresar a cualquier hora, sea del día o de la noche, y sin previo aviso en todo centro de trabajo. En este caso en específico, para vigilar el cumplimiento de las obligaciones en el marco del estado de emergencia sanitaria y emergencia nacional. Punto importante respecto de la visita en el marco del estado de emergencia es que el inspector puede exigir al sujeto inspeccionado que a través del uso de plataformas virtuales efectúe, por ejemplo, un recorrido de las instalaciones del centro de trabajo para verificar si se está dando cumplimiento, por ejemplo, al plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta estos 2 puntos. Y hay que tener en cuenta, también los empleadores deben tener en cuenta que en tanto el requerimiento como la visita, si fue requerido bajo apercibimiento ese empleador y no cumple con enviar la información, puede ser sancionado por una infracción por obstrucción a la labor inspectiva. Igual que en el caso de la visita, si el sujeto inspeccionado se niega a que se realice la visita,
también puede ser sancionado por una infracción por obstrucción a la labor inspectiva. Y en cuanto a la comparecencia virtual o presencial, bueno, la comparecencia presencial, vamos primero a dar el concepto presencial, es bueno pues cuando el inspector solicitaba, ¿no?, la presencia del trabajador en la oficina de SUNAFIL, por ejemplo, para que aclare ciertos puntos o acredite con cierta documentación lo que el inspector esté necesitando dentro de sus investigaciones. Esta comparecencia ahora también puede llevar a cabo de forma virtual, ¿no?, a través, por ejemplo, de videoconferencias o de cualquier otra tecnología que para ello pues SUNAFIL va a implementar. Y la comprobación de datos o antecedentes que obren en base de datos. Esto es importante porque es la comprobación que puede hacer SUNAFIL de los datos que obren no solamente en los sistemas de SUNAFIL, sino de repente de otra institución. Por ejemplo, en el caso del Plan de Vigilancia y Prevención y Control, si el inspector de repente ha realizado una visita, verifica que esa empresa no está siguiendo no tiene un plan de vigilancia y prevención y control, no está siguiendo los lineamientos. Entonces, lo que puede hacer este inspector, por ejemplo, en primer lugar, es hacer una comprobación de datos y verificar si en efecto ese empleador presentó su plan al MINSA, ¿no? Ese plan se presenta al MINSA, pero por comprobación de datos se podría verificar si en efecto lo presentó. En general, entonces, en conclusión, en el marco de la emergencia sanitaria, se van a privilegiar los sistemas de comunicación electrónica mediante el uso de la información, de tecnologías de la información. ¿Y cuáles son los aspectos sancionadores, ¿no?, cuando el empleador no cumple con sus obligaciones? En primer lugar, hay que tener en cuenta de que la relación o la serie de infracciones se encuentran establecidas en el Reglamento General de la Inspección del Trabajo, Decreto Supremo 019-2006-TR. En el marco del estado de emergencia nacional y emergencia sanitaria, se incorporó a este reglamento 2 infracciones con la calificación de muy graves, en específico sobre disposiciones en el marco de la emergencia sanitaria. La primera, ya la hemos conversado, disponer, exigir o permitir el ingreso o la permanencia de personas para prestar servicios en los centros de trabajo cuya actividad no se encuentre exceptuada del estado de emergencia nacional declarado por Decreto Supremo 044 o para labores que no sean las estrictamente necesarias dentro del ámbito de excepción. Ya lo había señalado, ¿no? Cuando el inspector en este caso se ha verificado, SUNAFIL verifica de que la actividad que realiza la empresa no se encuentra permitida de desarrollarse, no es una actividad esencial, no se encuentra dentro de las actividades que ya se permitieron que se puedan desarrollar, pero aún así exige a sus trabajadores que acudan de manera presencial, les permite el ingreso, hace que permanezcan dentro del centro de trabajo. Entonces, esto es una infracción tipificada como muy grave en el marco de la emergencia sanitaria. Y la otra infracción está muy ligada al tema que hemos abordado el día de hoy, que es incumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto para los trabajadores considerados en el grupo de riesgo, ¿no? Si el empleador tiene trabajadores considerados en el grupo de riesgo e incumple con otorgar el trabajo remoto, entonces también estaría cometiendo una infracción muy grave. Y aquí pueden visualizar la cuantificación, ¿no?, la tabla para cuantificar las sanciones. Para cuantificar una sanción se tienen en cuenta 3 criterios: la gravedad de la infracción, el número de trabajadores afectados y el tipo de empresa, ¿no? Microempresa, sea pequeña empresa o sea no MIPE. En el caso de estas infracciones, como ya lo hemos visto, tienen la calificación de muy graves. Por tanto, nos vamos a ubicar aquí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una microempresa, si comete una de estas infracciones, la sanción más grave, ¿no?, la cuantificación más alta está en este supuesto, ¿no?, 0.68 UIT, y en el caso de las no MIPE, 52.53 UIT. Entonces, va a depender de esos criterios. Y aquí pueden visualizar también nuestra escala de multas expresada en soles. Bueno, y con eso he terminado mi participación en cuanto a la explicación de las diversas disposiciones sobre trabajo remoto. Y bueno, ahora sí voy a pasar a verificar las consultas que hayan realizado para poder absolverlas. Bien, a ver.
A ver, vamos viendo. A ver, nos pregunta Elene Montes. ¿Los trabajadores en condición de trabajo remoto pueden pedir vacaciones? No habría inconveniente en que pidan vacaciones, pero hay que tener en cuenta aquí que la oportunidad de goce del descanso vacacional surge cuando ya se adquirió el derecho, ¿no? Yo trabajé un año, cumplí mi récord vacacional, tengo derecho al goce de mis vacaciones, pero la oportunidad en que voy a gozar ese descanso se puede pactar de común acuerdo entre empleador y trabajador, pero a falta de acuerdo decidirá el empleador si me otorga el descanso vacacional en la oportunidad en la que yo lo estoy solicitando. Entonces, si yo realizo trabajo remoto, nada me impide poder solicitar mi descanso vacacional, pero, repito, no está sujeto a un acuerdo y de no llegar a un acuerdo, el empleador es quien va a determinar la oportunidad del descanso vacacional. A ver, vamos con la siguiente. Flor López nos consulta, ¿qué pasa si el empleador comunicó vía telefónica? Es decir, no hay soporte físico. Recordemos que no solamente la comunicación se va a realizar a través de soporte físico, sino también a través de soportes digitales. Entonces, no necesariamente va a haber un documento, lo pueden hacer a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, a través de telefonía, también podría ser, pero siempre y cuando haya forma de acreditar que en efecto se ha comunicado la modificación del lugar de prestación de servicios. ¿Sí? A ver, vamos con otra. Wendy Vera nos consulta, si realizo prácticas y no puedo hacer trabajo remoto, pero no me lo permiten, ¿cómo debo actuar? Hay que tener en cuenta que la decisión de implementar el trabajo remoto la tiene el empleador, ¿ok? En el caso de las personas que están bajo modalidades formativas, que también les sea aplicable el trabajo remoto, hay que tener en cuenta que se ha realizado la precisión, ¿no? Si a ellos se les puede implementar el trabajo remoto. Ahora, si el empleador determina que no se les va a aplicar el trabajo remoto, la norma ha señalado que durante el estado de emergencia los practicantes deben seguir gozando de su subvención mensual, es decir, les tendrían que seguir pagando su subvención. Claro está que estaría sujeto pues a una compensación posterior por parte de los practicantes respecto de su empleador. Sindicato Editora Perú nos consulta sobre la compensación por el uso de medios que proporciona el trabajador. ¿Qué significa? ¿Podría la empresa coordinar con los trabajadores o está a la voluntad de la empresa? Los medios, ya lo señalé, los puede proporcionar el empleador o el trabajador, ¿sí? La compensación es un acuerdo entre las partes. Si el medio los está proporcionando los trabajadores, pero esto está sujeto a un acuerdo, ¿no? Tendría que someterse a un acuerdo empleador y trabajador para establecer una compensación de los gastos. Pancho Cruzado nos señala, un locador de servicios puede reemplazar a un trabajador permanente que viene cumpliendo aislamiento social por ser persona vulnerable. Aquí hay que tener cuidado. Un locador, en estricto, no tiene un vínculo laboral con la empresa, porque su contrato es de naturaleza civil, ¿no? Entonces, ese es en estricto. Salvo que se esté aparentando un contrato civil, ¿no? En la documentación existe un documento que es un contrato civil de locación, pero en los hechos es una relación laboral, está sujeto a subordinación, rasgo principal para determinar si hay una relación laboral,
Entonces, aquí hay que diferenciar eso, ¿no? En estricto, si eres un locador, no podrías suplir a un trabajador que está en aislamiento, porque ese es un trabajador y si tú lo reemplazas, quiere decir que vas a realizar funciones de un trabajador propiamente dicho. ¿Entienden? Entonces, si yo soy una locadora, mi contrato es civil y está formalmente establecido, en efecto no hay ninguna desnaturalización, yo soy locadora, no presto un servicio, un contrato civil, y de repente se viene esta oportunidad, ¿no? Me podrían contratar de repente bajo un contrato de suplencia para reemplazar a ese trabajador fijo, ¿no? Permanente, estable de la empresa que por el momento no puede desarrollar sus funciones, ¿no? Puedo firmar un contrato modal de suplencia tal vez, vinculado no simplemente a la vigencia, al periodo en que ese trabajador no va a poder realizar su trabajo, ¿no? Pero hay que marcar ahí la pauta muy bien y determinar en efecto el joven no Pancho Cruzado si en verdad realiza labores de locador o hay una simulación y en realidad es un trabajador, ¿no? Debería identificar muy bien el supuesto bajo el que labora, porque puede que se esté tratando de una desnaturalización del contrato de locación, en cuyo caso podría presentar su denuncia también ante SUNAFIL para que se haga la investigación respectiva, ¿sí? A ver, vamos con otra. Gloria Casas nos consulta, si eres convocado para trabajo remoto, ¿puedes negarte aduciendo que necesitas que se implemente de los equipos necesarios para trabajar? Bien, aquí es importante, ¿no? Si a mí me comunican que se va a implementar el trabajo remoto y yo soy quien va a proporcionar los medios y no cuento con esos medios, yo podría señalarle a mi empleador que no cuento con los medios para realizar el trabajo remoto. Ojo, desde un primer momento, porque si yo ya estoy realizando trabajo remoto, recordemos, ya se me asignó, ya se me comunicó de qué forma voy a reportar, se me va a monitorear, y de un momento a otro dejo de trabajar, podría ser un problema mayor para el trabajador. Entonces, aquí tiene que haber un buen sistema de comunicación. Si a mí mi empleador me está comunicando que voy a realizar trabajo remoto y mis funciones ameritan contar con medios específicos para poder realizar estas funciones y no cuento con esos medios y el empleador no me los va a otorgar, entonces la recomendación sería que formalmente le comunique a ese empleador que no puede realizar el trabajo remoto porque ella no cuenta con los medios y el empleador tampoco le está manifestando que él se los vaya a proporcionar. Entonces, lo que yo recomendaría aquí es que se haga si tiene usted esa comunicación, haga la réplica de manera formal ante su empleador para evitar futuros inconvenientes. Bueno, eso ha sido todo conmigo. Espero poder acompañarlos en otra oportunidad. No sin antes, por favor, solicitarles que en caso hayan quedado preguntas pendientes o tengan otras que puedan realizar, puedan hacerlo a través de nuestros canales de consultas. Tenemos la línea gratuita 0800 16 872, la central telefónica 390-2800, o pueden hacer nuestra consulta también a través de la web ingresando a la página web www.sunafil.gov.pe en el enlace Sunafil Responde, donde también los especialistas podremos absolver sus dudas tanto en materia laboral como en materia de seguridad y salud en el trabajo. Buenas tardes y espero que haya sido de su provecho mi intervención. Muchas gracias.